Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa marianista? Estamos trabajando ya la sexta semana, se va pasando el tiempo y ya vamos a entrar a las semanas definitivas donde vamos a empezar ya las evaluaciones. Pero ahora con calma, saludarte por la predisposición que estás mostrando y esperemos que la clase del día de hoy también sea de mucho provecho para ti, ¿ya? La clase del día de hoy en razonamiento verbal es sobre los textos narrativos. Así es que acompáñame y empecemos aquí. Textos narrativos. Profesorcito, aquellos textos narrativos, como su propio nombre lo indica, son aquellos textos que van a contarnos algo, ¿verdad? Van a contarnos. Los textos narrativos, ¿qué hacen? Cuentan. ¿Qué cuentan, profesorcito? Cuentan una sucesión de hechos. A esa sucesión de hechos, ¿sabes cómo le vamos a llamar nosotros? Pues fácil, a esa sucesión de hechos le vamos a llamar argumento. A esa sucesión de hechos, ¿qué le vamos a decir? Argumento. Ah, ya, te entiendo. Los textos narrativos, cuentan. ¿Qué cuenta, profesorcito? Una sucesión de hechos, teniendo en cuenta un espacio y tiempo, ¿sí? Y esta sucesión de hechos será conocido con el nombre de argumento. Ahora, profesorcito, una historia, una narración tiene elementos, ¿verdad? Tiene elementos muy importantes y nosotros los vamos a conocer como el nudo, ¿sí? Como la trama y como el desenlace. ¿Cuáles son? El nudo, ¿sí? La introducción, perdón. Tenemos la introducción, el nudo y el desenlace, ¿ya? El desenlace. Entonces, repetición. Un texto narrativo, va a intentar narrar o contar una sucesión de hechos. Esta sucesión de hechos recibe el nombre de argumento y, como toda historia, va a presentar los elementos o las partes de una historia, que son la introducción, el nudo y el desenlace. Pero, profesorcito, los textos narrativos también presentan otros elementos, o no presentan otros elementos, ¿verdad? Otros elementos como, y jalo aquí, elementos como sí, muy bien, si van a narrar una historia, ¿qué va a presentar? ¿Qué siempre va a presentar? Si van a narrar una historia, ¿qué va a presentar? Los narradores. Profesorcito, esto es importante. Si hay un texto narrativo, siempre debe haber un narrador, porque es quien nos va a contar la historia, ¿verdad? Que nos va a contar la historia. Pero ahora este narrador puede ser de varias características o puede tener varias características. Así tendremos al narrador personaje. ¿Cómo se llama este? El narrador personaje. Profesorcito, ¿cómo es este narrador personaje? Pues fácil, este narrador personaje generalmente es el que cuenta la historia, por tanto está contada en primera persona. Y tú sabes que la primera persona siempre será yo. Entonces, un texto narrativo contado en primera persona sería más o menos el siguiente. Y te cuento, ¿ya? Yo aquella tarde salí de mi casa sin presagiar lo que iba a suceder esos días. ¿Viste? Quien cuenta es la primera persona, o sea, yo. A ese tipo de narrador, cuando a ti te toca revisar un texto y dices, y ese mismo, el personaje mismo está contando, entonces será un narrador personaje. Es el que cuenta la historia, y lo reconozco porque está en primera persona y siempre empezará con, o bueno, lo identificaré por el pronombre personal yo. Tenemos también, profesor, otro, que es el narrador omnisciente. Profesor, ¿cómo es un narrador omnisciente? Tú sabes que por prefijo locución latina omni, griego omni, quiere decir todo. Ciente quiere decir conocimiento. El omnisciente es el narrador que lo conoce todo. Es el narrador que lo conoce todo. Ah, y siempre generalmente está dado
en la tercera persona, pero también puede haber en la primera persona. ¿Cómo es este narrador que conoce todo? Fíjate cómo yo te voy a contar, omnisciente. Y te cuento y digo, aquella mañana Juan se despertó sin saber que ese sería su último día. ¿Te das cuenta que el que narra la historia ya sabe que Juan va a morir, ¿verdad? Ya sabe que Juan va a morir. Y como ya sabe que Juan va a morir, quiere decir que lo sabe todo. Por eso yo digo omni, todo, siente conocimiento. O sea, es el narrador que lo conoce todo. O podría decir, caminaba por la esquina y no sabía que al doblar la esquina se encontraría con el amor de su vida. ¿Viste? El que narra esto sabe todo lo que va a ocurrir. A eso se le llama narrador omnisciente. Pero el narrador personaje no sabe todo lo que va a ocurrir y siempre está contado en la primera persona, aunque también puede haber un omnisciente en la primera persona, ¿ok? Muy bien, eso con los narradores, ahí nomás para no confundirnos, ¿ya? Hazme un close-up, ahí está. Sigamos entonces. ¿Qué más elementos presenta los textos narrativos? Pues, aparte del narrador, los textos narrativos tienen que tener personajes. Y estos personajes, profesorcito lindo, van a ser los mismos de siempre. Los personajes principales, los personajes antagónicos, ¿sí? Y los famosísimos personajes secundarios. Profesor, ¿quiénes van a ser los personajes principales? O sea, van a ser los que van a estar involucrados en mayor preponderancia en la historia. Los antagónicos van a ser los contrarios. Antagónico quiere decir contrario. Lo contrario al principal. Y los secundarios, los que van a completar a los personajes. Entonces, si digo, voy a narrar la historia de Superman, entonces Superman sería mi personaje principal. El antagónico sería el contrario a Superman, su enemigo, ¿verdad? Del Duende Verde. Y lo secundario sería su chica, Mary Jane. ¿Estamos? Vamos con otro ejemplo. Voy a contar la historia de Popeye el marino. El principal sería Popeye. El antagónico, o sea, el contrario a Popeye, sería Pluto, ¿no? Y el secundario sería... El secundario sería su esposa. Como te habrás dado cuenta, mi camarógrafa se ha reído un poco, porque me parece que dice que he indicado Superman en lugar de Spider-Man. Entonces vamos a ver de nuevo el ejemplo, ¿ya? Vamos a ver aquí. El personaje principal, el antagónico y el secundario. El principal sería Spider-Man, ¿ya? El principal. El antagónico es el contrario de Spider-Man, o sea, el Duende Verde. Y el secundario sería de pronto el amigo de Spider-Man o su chica Spider-Man como Mary Jane. Luego colocamos otro ejemplo. Popeye el marino. Popeye sería el principal, ¿verdad? Pluto o Bluto sería el antagónico, ¿ya? Y bueno, Olivia sería el personaje secundario, ¿ya? Vamos a ver, sencillo, ¿no? Pero sigamos en el close-up, Esos son los elementos, profesorcito, que nosotros vamos a encontrar en un texto narrativo, No son los únicos, profesor. ¿Qué necesitamos para que haya una historia? Necesitamos, profesorcito lindo, un espacio. Y también vamos a necesitar un tiempo, un espacio. ¿Por qué un espacio, profesor? Porque ¿dónde se va a desarrollar la historia? Pues, ¿no? ¿Dónde se va a desarrollar la historia? ¿Y por qué un tiempo? Porque vamos a indicar cuándo. Entonces aquí yo podría colocar... corresponde a la pregunta de ¿dónde se desarrolla la historia? ¿Dónde se desarrolla la historia, amigos? ¿Ya? Y el tiempo responde a la pregunta ¿cuándo se desarrolla la historia? Entonces yo voy a contar la historia del Caballero Carmelo. Entonces el Caballero Carmelo, sí, el Caballero Carmelo, ¿ya? Entonces el Caballero Carmelo es un texto narrativo, sí, profesor. ¿Cuenta una sucesión de hechos? Sí, profesor. ¿Tiene un argumento? Sí. ¿Con una introducción? ¿Cuándo? Cuando el hermano mayor trae el gallo desde Colombia y lo trae a su hermanito. Es introducción. Nudo. El padre decide apostar en el pueblo, en la fiesta de San Andrés, a pelear el gallo Carmelo contra otro gallo llamado el ajiseco. Es el nudo. El desenlace. ¿Qué pasa en el desenlace? El gallo Carmelo, después de haber luchado y mostrado su valentía, muere. Profesor, ¿tiene elementos? Sí. El narrador
en ese caso, tú has leído ese cuento, en ese caso el narrador es un narrador testigo, ¿sí? Un narrador testigo, porque es un narrador que va a acompañar al caballero Carmelo, ¿sí? No es el narrador personaje principal, pero es un narrador testigo. Profesor, ¿lo puedes colocar aquí? Obvio, lo puedo colocar. Narrador testigo. Narrador testigo. Es decir, no es el personaje principal, pero es quien mira los acontecimientos, ¿ya? ¿Hay personajes en el Caballero Carmelo? Sí, hay principales, que sería el Caballero Carmelo. El antagónico, el contrario del Caballero Carmelo, el ajiseco. Porque el príncipe... ¿Cómo me di cuenta que es el antagónico, profesor? ¿Cómo voy a saber cuando yo lea un cuento cómo es el personaje principal o el antagónico? Porque sencillamente es el que tiene los valores contrarios. Si el caballero es elegante, bueno y un caballero, el Carmelo será, perdón, el ajiseco será miserable, el ajiseco será malvado. Recuerda que el Carmelo es viejo, es valiente, ¿sí? Y el otro es más joven y es malvado. ¿Te das cuenta? Entonces son antagónicos. En Spider-Man, uno lucha por la justicia, el otro es un delincuente. ¿Estamos? En Pluto, en Popeye el Marino, no sé, se me ocurre, Pluto, Popeye es el que quiere cuidar a Olivia, ¿no? Y el otro simplemente quiere tener a Olivia para otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, ahí están los narradores, los personajes, ¿sí? Espacio, ¿dónde se desarrolló el Caballero Carmelo? Bueno, en la caleta de San Andrés en Pisco, ¿no es cierto? Tenemos un espacio, porque si no, ¿dónde se desarrolla la historia? Necesitamos un espacio y un tiempo, sí, un tiempo, entonces esto ha sido a inicios del siglo, del siglo pasado, inicios del siglo pasado, ¿verdad? Por año 1915-20. Entonces siempre necesito un espacio y un tiempo. Espero que la clase del día de hoy haya sido bastante productiva. Ojo, tú tienes un cuento y cualquier cuento, así es como yo. ¿Cuál es su introducción, su nudo de desenlace, cuál es su tipo de narrador, cuáles son sus personajes, cuál es el espacio y cuál es el tiempo que se cuenta? ¿Por qué hago esto, profesor? Porque así yo voy a poder primero desmembrar un cuento narrativo y cuando me lleguen las preguntas para resolver, yo ya estoy preparado para los cuentos o para los textos narrativos. Así que hazme un close-up aquí y tómame una super foto y ya está. Este cuadrito, querido amigo, tú lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿estamos? Lo copias en tu cuaderno y me vas a hacer 2 textos narrativos donde cuentes anécdotas tuyas, donde cuentes historias tuyas que te han pasado en cuarentena, ¿estamos? ¿Qué es lo que hay? Una historia donde haya sucesión de hechos, introducción, nudo, desenlace, donde haya personajes omniscientes, donde haya personajes principales, antagónicos, donde haya todos estos elementos, de tal forma que cuando tú me lo envíes, yo lo lea. Cuando lo lea, pueda saber que has hecho bien la tarea, ¿ya? Soy Alexander Almaja Rivera, he tenido mucho gusto de trabajar contigo y nos vemos la siguiente semana.